Actualmente a nivel médico se describen tres tipos de parkinsonismos, ¿verdad? En la charla pasada hablábamos de que no es lo mismo Parkinson que parkinsonismo, ¿verdad? El parkinsonismo va a venir a ser toda una serie de diferentes enfermedades. Dentro de esas está el Parkinson. Entonces encontramos tres clasificaciones básicas, ¿verdad? El primero habla del primario o idiopático, que en este se encontraría lo que es el Parkinson en esta categoría. Actualmente, ¿verdad? Es una enfermedad que se asocia a la gente adulta mayor, ¿verdad? O a gente que es en edades avanzadas. Sin embargo, la enfermedad se va a presentar también en gente joven, ¿verdad? Y leyendo un poco la literatura encontraba que hay casos de personas de 20, 30 años y a esto se le denomina parkinsonismo juvenil. Después tenemos lo que es el parkinsonismo secundario, que va a ser toda una serie de consecuencias a nivel de enfermedades infecciosas inducidas por fármacos, por agentes tóxicos, por traumatismos a la hora de choques o, por ejemplo, ciertas afectaciones en áreas cerebrales que van a hacer que como consecuencia vaya a aparecer un parkinsonismo. Después está lo que es el parkinsonismo plus, que va a derivar ya sea multisistémico o heterodegenerativos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Quiere decir que va a derivar de enfermedades o asociado a otras enfermedades. Entonces, por ejemplo, cuando vemos lo que es la enfermedad de Huntington, cuando vemos que hay una demencia senil, cuando hay Alzheimer, entonces, y aparte de eso aparece lo que es el Parkinson. Entonces vemos que es asociado por una condición multifactorial del paciente, donde hay problemas a nivel cerebral, no solo en una área, sino una afectación en varias áreas. El más común es el primero, el idiopático, ¿verdad? Él es el que normalmente se diagnostica a la población cuando no se conoce una causa específica de la enfermedad o no se asocia a una causa específica. Es importante, no solo a nivel de la enfermedad de Parkinson, sino a nivel de cualquier otra enfermedad o cualquier otra patología, va a ser un proceso, ¿verdad? Desde el momento del evento significativo, ¿verdad? Cuando se da el diagnóstico, el tener que afrontar eso. Entonces vamos a verlo, la presentación hoy, de cierta manera, en 5 fases, ¿verdad? La primera fase, lo que pienso y siento en el momento que se da el diagnóstico. Una segunda fase, a qué debo enfrentarme, ¿verdad? De pronto el plantearme todo lo que trae la enfermedad. Una tercera fase, cuando yo me voy a preguntar como paciente y como familia, qué puedo hacer, qué quiero y qué debo hacer, ¿verdad? Ahora para enfrentar la enfermedad. Y una última fase, una cuarta, de quién voy a ser, ¿verdad? Qué tipo de persona y cómo voy a asumir lo que estoy enfrentando. Les traemos un videíto, ¿verdad? Para un poco ilustrar lo que es el diagnóstico de la enfermedad. Esta es la Catedral de Burgos y este es el dibujo que se ve. 182 piezas. Me llamo Gabriel de Lausegui, tengo 75 años y en enero del 2008 me diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. De momento me hundí, dejé de hablar, dejé de ver la televisión, de leer el periódico, de leer libros, o sea, estaba en un túnel totalmente negro. El segundo año y el tercero me empezaron alucinaciones, obsesiones tremendas y me refugié en el ordenador, porque un día al coger el ratón, que es mi animalito de compañía, vi que dejaba de temblar. Y aparte de dejar de temblar, la mente era mía, o sea, me liberaba de todas esas cosas que tenía. El cuarto año, y todo lo que me ocurría no se lo decía a nadie. Mi mujer, que es mi guía, me decía, algo te pasa, pero yo no se lo decía. Iba al médico y me preguntaba, Gabriel, ¿qué tal estás? Y yo decía, como nunca. Hasta que un día reventé y le conté a mi mujer todo lo que me pasaba. Fuimos al neurólogo, le conté todo lo que me pasaba y me cambió las medicinas. Porque las medicinas tienen un doble efecto. Pueden servir para curarte o para mantenerte una cosa
y puede servir también para hacerte daño. Entonces, después de una depresión grandísima y de una situación en el mes de noviembre del año pasado tremenda, muy cruel, porque yo llamo al Parkinson le llamo un inquilino que se ha instalado en mi cuerpo sin mi permiso para gobernarme, y además por vida, porque el Parkinson no tiene cura de momento, y no creo que la tenga, porque las neuronas cuando mueren no se reproducen, ¿eh? Entonces lo único que podemos hacer es ir retrasando los deterioros que seguro que se irán formando. Entonces el mejor valedor de todo es el propio enfermo. Yo todas las mañanas me miro al espejo y digo, estoy mejor que ayer, estoy peor que ayer o estoy igual que ayer. Si estoy peor que ayer, veo por qué. Si estoy mejor, también me interesa el por qué. Y si estoy igual, y todo eso lo voy escribiendo, porque me sirve para comunicárselo a los que me rodean y al médico, ¿eh? Entonces eso es fundamental. El conocerme a mí mismo es fundamental. Yo he escrito una historia real donde digo todos los cambios que he tenido en mi cuerpo. O sea, no ando como andaba, ni como comía, ni veo como veía, ni hablo como hablaba, ni me acuesto como me acostaba, ni sueño como soñaba, pero sigo siendo el mismo, ¿eh? Y eso es fundamental, saber todo eso, sobre todo aceptar la enfermedad. Yo en el momento que he aceptado la enfermedad me he liberado, pero es muy duro aceptarlo. De la noche a la mañana que te creas que ya eres un inválido, que no sirve para nada, es duro. Me emociono un poco, pero me hago. Entonces tengo una gran ayuda con mi familia. Es fundamental, la familia te arropa, te anima, te cuida, te mima, y yo tengo la suerte con mi mujer y mis hijos y mis nietos. Y ahora me encuentro estupendamente. Ahora hago de todo. En mi casa la plancha es mía. Desde que me jubilé, yo me levanto todos los días y lo primero que hago es planchar. Si hay plancha, es lo primero que hago. Ayudo mucho a mi mujer, soy el pinche de mi mujer, porque entre otras cosas hago estas. Hacemos 170 recetas de cocina, recetas de mi mujer, la preparación y la presentación. Y yo hago las fotografías, hago los dibujos y la presentación. Entonces no hay dos cartulinas iguales, todas llevan distinta letra, distinto tamaño y distinto color, ¿eh? O sea que es un trabajo tremendo. Ha nacido conmigo con el Parkinson, o sea, esto se lo debo al Parkinson, yo no he dibujado en mi vida, ¿eh? O sea que un día me salió a empezar a paisajes y la lástima es que he traído en el ordenador mis primeros dibujos, donde hacía paisajes, pero eran todos muy parecidos, hasta que un día empecé a hacer estas otras cosas. Voy construyendo una a una y las voy colocando donde me interesa. Y con el tiempo he ido investigando para que el trabajo fuese más fácil, porque al principio hacía cada pieza una a una, ahora he conseguido copiarlas. Esto es producto del Parkinson, se lo debo al Parkinson. O sea, todo lo que me ha dado el Parkinson ha sido malísimo, menos esto. Una afición. ¿Y solo pintas edificios o hay algo así? Bueno, tengo de todo. Recetas de cocina. Mira esto. Recetas de cocina, tenemos mi mujer y yo 170 recetas de cocina. Todas llevan un dibujo mío. Ver realmente cuando él de verdad siente algo o es la necesidad de que esté más pendiente de él, al sentir ese vacío y sentirse así, ¿verdad? Tal vez como paciente, ¿qué dice? Es bien duro ese encuentro con el Parkinson, está bueno. Un proceso que no deja de ser difícil por el hecho de aceptarlo. Pues si bien uno lo acepta, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos en los que la enfermedad avanza y en los que lo que hacemos pareciera no servir, ¿verdad?
a nivel de terapia, aunque sí es súper importante que se realicen, ¿verdad?, esos cambios. Pero a mí me parece que para él, o sea, hoy por hoy no lo acepta. O sea, yo no veo, y eso ha complicado la cosa, porque yo digo, si él lo aceptara, bueno, a mí incluso me costó en su momento, pero finalmente yo dije, esta es con la que hay que bailar, bailamos con esta, ¿verdad? O sea, nos acomodamos al asunto. Pero, claro, eso que dices es fundamental, ¿verdad? Porque parte de la aceptación es el reconocer lo que estoy sintiendo y cómo puedo ayudar a eso. Entonces, incluso como paciente, aunque sea el paciente que sufre la enfermedad, y uno como familiar a veces quisiera sentir el mismo dolor físico que él, uno no puede, ¿verdad? Y aunque lo siente a nivel anímico, ¿verdad?, a nivel emocional, uno no es el paciente. Y si no es el paciente quien dice, voy a cooperar, no hay un cambio, ¿verdad? Al final de nada sirve todo el esfuerzo familiar si el paciente no es consciente de su condición y no intenta cambiar y modificar ciertas conductas, pensamientos que le pueden beneficiar, ¿verdad? Que si bien no va a desaparecer por arte de magia todas las consecuencias, ¿verdad?, de la enfermedad en sí, con aceptarlo, pues va a disminuir el proceso de parte en donde yo leo, busco, pero ya yo no sé cómo más ayudar. Sí, no se evidencia, digamos, el esfuerzo que usted como familiar realiza, ¿verdad? Pero hay cosas que simplemente también hay que aceptar, ¿verdad? De uno como familiar, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Sí, porque estoy tremendamente desgastada. Exactamente, hay un límite, porque si no caemos en esto mismo, ¿verdad? En un desgaste, en un síndrome del cuidador, ¿verdad? Entonces ya no solo es el paciente enfermo, sino es la familia enferma, ¿verdad? No por una enfermedad física, sino por un agotamiento mental. Entonces hay que tener cuidado con eso. En otras charlas pretendemos como profundizar y abordar. Es un diagnóstico como paciente, ¿verdad? Lo que siento y lo que pienso. ¿Por qué lo diferencio? Porque es importante lograr identificar uno, ¿verdad?, la diferencia entre lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy pensando. Muchas veces pienso algo y no lo asocio con lo que siento. Entonces, es básico, ¿verdad?, recopilar lo que siento. Tristeza, dolor, enojo, ansiedad, angustia, frustración, miedo, ¿verdad? Yo como paciente, ante el diagnóstico, me siento enojado, ¿verdad? ¿Por qué a mí me da esto? ¿Por qué yo tengo que sufrir esta enfermedad? ¿Verdad? ¿Qué he hecho yo para sufrir esto? Dicen las personas. Ansiedad, ¿verdad?, que va a venir. Más cuando hablamos de que es una enfermedad neurodegenerativa, ¿verdad?, que va avanzando y que si bien uno va a tener control con medicación y va a realizar otro tipo de terapias alternativas, no hay un freno, ¿verdad? La enfermedad va a seguir avanzando, avanza de maneras muy diferentes para cada paciente, es totalmente diferente. Y además, ¿verdad?, entonces, ¿qué voy a pensar? ¿Verdad? Soy un inútil, decía el señor del video, ¿verdad? Es que yo me siento inútil. ¿Cómo la enfermedad va a hacer que yo como paciente tenga que modificar todo mi esquema de vida? Lo que yo tenía planeado, lo que me gustaba hacer, lo que hacía, lo que pensaba que iba a ser el futuro, mi pareja, ¿verdad? ¿Cómo voy a tener que modificar todo, ¿verdad? Es literalmente un patas arriba, es mover el mundo totalmente de la persona. Me van a tener que cuidar, ¿verdad? Eso es algo que cruza el hecho de que la persona no puede aceptar su enfermedad. Es que no solo tengo que aceptar mi enfermedad, es que sino además tengo que aceptar que voy a depender de cierta manera de otro, que es otro el que me va a tener que cuidar. Eso es algo que impide al paciente muchas veces el poder reconocer que soy una persona enferma. Algunas otras, ¿verdad? Como voy a tener que tomar mucha medicación, hay gente que tiene muchos problemas con eso, ¿verdad? Que no les gustan los medicamentos y de pronto tener que consumir bastantes con la enfermedad de Parkinson. Entonces ahora como familiar, ¿verdad?, de igual manera voy a cruzar todas esas emociones y voy a preguntarme, ¿verdad?, ¿por qué pasa esto? Ahora todo va a cambiar. Ahora ¿quién va a cuidar a mi papá, por ejemplo? ¿Quién va a cuidar a mi mamá? ¿Cómo vamos a hacernos cargo? ¿Verdad? Eso es algo que media mucho en el familiar. No solo el hecho de darse cuenta que de pronto el familiar está enfermo y eso causa dolor, ¿verdad?, saber que el otro está sufriendo, sino además todo
vamos a pensar todo lo que hay alrededor de eso, ¿verdad? Entonces vamos a cuestionarnos cómo lo puedo apoyar, qué puedo hacer yo, ¿verdad? Y muchas veces ese qué puedo hacer es el que se convierte en una carga, nos va a pensar, nos va a desgastar, ¿verdad? Y por eso es tan importante identificar lo que siente durante el proceso, desde el inicio, ¿verdad? Desde el diagnóstico, mientras voy enfrentando la enfermedad, para reconocer qué siento, cómo me siento, qué puedo hacer, qué estoy haciendo. ¿A qué debo enfrentarme? ¿Verdad? Después del shock, del diagnóstico y del conocer la realidad en la que ahora vamos a tener que estar inmersos, ¿verdad? Tanto mi familia como yo, viene una serie de cosas a las cuales hay que enfrentarme. Por ejemplo, en el paciente, hablábamos de los síntomas. No todos presentan los mismos síntomas. La enfermedad no se va a presentar igual en todas las personas. Decía la señora, por ejemplo, que el marido, el esposo no tiene temblor, ¿verdad? Hay gente que por el contrario tiene mucho temblor, ¿verdad? Entonces vemos síntomas como rigidez, bradicinesia, que es la lentitud de caminar, ¿verdad? Es esa marcha característica de pasos cortos y lentos. No a todos les sucede, ¿verdad? Hay quienes por el contrario van a caminar más rápidos, igual, el paso lento, corto, pero mucho más rápido. Va a haber, puede presentarse lo que es temblor, inestabilidad, incluso a nivel del rostro. Si vemos el rostro, va a haber una caída a nivel de labios, a nivel de sonrisa, a nivel de ojos. Eso es por la afectación muscular que hay de la enfermedad. Entonces, se van a ver síntomas que muchas veces la gente no nota, ¿verdad? Pero que uno, conforme va viendo al paciente durante el proceso, ¿verdad? Desde el inicio y va viendo el proceso del paciente, uno nota esos pequeños cambios. Uno de los principales es la pérdida del olfato, ¿verdad? Y que incluso se estaban haciendo estudios para ver si se establece como uno de los primeros indicadores para conocer la enfermedad. Porque se habla de que de los primeros síntomas es la pérdida de olfato. A nivel de estreñimiento, ¿verdad? Que es también es un factor, es un síntoma que aparece mucho antes de ser diagnosticada la enfermedad, pero que la persona asocia con otras cosas y no lo relaciona. Ya propiamente, a partir de que se es diagnosticado y se empieza el consumo de pastillas, esto va a incrementar, ¿verdad? Y más que todo con el consumo de levodopa. A nivel de sexualidad, por ejemplo, se va a presentar una afectación importante de disfunción. Por ejemplo, va a haber mayor deseo a nivel cerebral, va a haber mayor deseo sexual. Sin embargo, a nivel físico va a haber imposibilidad. Entonces es importante también, ¿verdad? Y ahí es donde viene la contraparte. El paciente se va a aislar, ¿verdad? El paciente con Parkinson se va a aislar. Es un paciente que no va a tener mucho contacto, mucha comunicación. Entonces la importancia de uno como familiar conocer estos síntomas, ¿verdad? Para lograr ayudar de cierta manera, se da lo que es depresión, ¿verdad? Como mencionaba el señor, ¿verdad? Que al inicio de la enfermedad él cayó en una depresión terrible. Ya de por sí, ¿verdad? El de pronto recibir una noticia como esta de que se es paciente de Parkinson da depresión, ¿verdad? Pero a nivel biológico, hablando como consecuencia de la enfermedad, va a haber depresión. Son pacientes que únicamente van a tener cambios muy grandes, de pronto se van a sentir bien, de pronto se van a sentir mal, ¿verdad? Y eso es debido, ¿verdad? a los procesos de los neurotransmisores, ¿verdad? La dopamina es faltante y la dopamina es uno de los principales neurotransmisores que hacen que nuestro cerebro se sienta bien y que nuestro cuerpo se sienta bien. Entonces, vamos a ver que no solo es a nivel anímico por tener que enfrentar la enfermedad, sino que es también a nivel biológico. Y por eso es sumamente importante también que sea un tema que se trabaje a nivel de medicación, incluso si así se requiere. No necesariamente todos los pacientes, pero en algunos casos es importante que se haga a nivel. La afectación del sueño REM, lo que decía la señora, ¿verdad? A nivel de cerebro, una de las principales características también de la enfermedad es la presencia y la afectación del sueño REM, que este es lo que llamamos los acostables. El cuerpo empieza a entrar
en un nivel en el que él va a desconectar el brazo, va a desconectar las piernas, ¿verdad? Y le va a decir a nuestro cuerpo, ya vamos a dormir, estamos durmiendo, no se va a mover, ¿verdad? Y el cerebro sigue funcionando. Sin embargo, en los pacientes con Parkinson esto no sucede. Entonces vamos a ver que incluso cuando inician sueño profundo, ellos van a seguir moviéndose. Entonces van a hablar mucho, van a tener pesadillas, se van a mover, van a golpear y van a tener problemas de sueño. Y eso también es algo importante de abordar incluso con medicación, porque estamos hablando de que va a haber una afectación, ¿verdad? Ya de por sí, una fatiga y demás al no lograr conciliar el sueño. Dificultad del habla, a nivel muscular, ¿verdad? Va a haber una afectación importante, entonces el paciente va a tener dificultad, va a hablar más bajo y la imposibilidad de gesticular bien va a hacer que de igual manera no se le entienda, ¿verdad? Entonces eso es importante y es básico abordarlo al inicio, ¿verdad? Para tratar de mejorar con actividad y ejercicios específicos para que el paciente no se deteriore tanto en esa área después. Puede ser que inicie y ya tenga la afectación. Puede ser que pasen 10 años y que la persona hable bien y no presente ningún síntoma y de pronto se le empieza a dificultar el habla. Entonces es uno de los principales síntomas que uno dice, uno como familiar puede empezar a abordar con el paciente. A nivel de trastornos cognitivos, vamos a ver pérdida en lo que es percepción, atención, lenguaje y memoria a corto plazo. Sí, se puede decir, digamos, que la mayoría de pacientes va a haber esa afectación. Si no se nota mucho en unos u otros, va a depender del entorno, ¿verdad? De los ejercicios que realice la persona, de qué tan activa es y demás, y cómo esto le puede estar beneficiando a contrarrestar esos síntomas. Sin embargo, va de la mano, no se despega. Algunas personas hablan de lo que es el Alzheimer, ¿verdad? Que si hay una relación, ¿verdad? De que si un paciente con Parkinson puede tener Alzheimer o viceversa. A nivel epidemiológico, se habla que los pacientes con Parkinson, al menos un 4% de la población va a padecer de Alzheimer. Eso a nivel de estudios estadounidenses. Pero en Costa Rica no existe. No, Alzheimer, específicamente Alzheimer. Sí, si hablamos de que hay otras enfermedades asociadas, ya estaríamos hablando de Parkinson Plus. Que ya alguna otra demencia o alguna otra condición o algo así. A nivel de familia, de una u otra manera vamos a enfrentar esos mismos síntomas, ¿verdad? Porque aunque no los vamos a sufrir físicamente, vamos a tener que lidiar con ellos, ¿verdad? Constantemente. Entonces, vamos a vernos afectados por los síntomas, vamos a lograr observar los cambios del paciente, ¿verdad? Los cambios físicos, anímicos. Vamos a tener que atender esas necesidades, ¿verdad? De pronto, que si su familiar antes caminaba, pero ahora ya no, ahora usa bastón, ahora presenta dificultades en necesita silla de ruedas, necesita que se le ayude a bañarse, ¿verdad? Tiene periodos on-off, se llama, ¿verdad? Que de pronto, si bien hay personas que no tienen temblor, van a presentar periodos en los que van a tener mucha rigidez y no van a poder moverse, ¿verdad? No todos los pacientes lo presentan. Entonces, por ejemplo, en esos periodos de off, en los que hay que ayudar al paciente a moverse, a trasladarse del lugar, ¿verdad? Entonces, uno como familiar igual va a verse afectado por todos esos síntomas. Voy a tener que de pronto no solo cargar con lo que yo estoy sintiendo, ¿verdad? Con todo este proceso, sino que además con lo que la otra persona carga, ¿verdad? Hay cambios de humor importantes en los pacientes. De pronto, si ya de por sí con la edad, los rasgos que uno tiene más específicos en personalidad van a agudizarse. Por ejemplo, si yo soy una persona un poquillo amargada, ¿verdad? O así, brava, pues de pronto con la edad, ya de por sí eso va a acentuarse un poco más, ¿verdad? Es una característica de envejecer. Pero ahora con la enfermedad, esos síntomas esas características se van a acentuar un poco más. Entonces de pronto voy a tener que lidiar con mi rollo emocional y con el rollo emocional también. Algo básico
¿verdad? A lo que debo enfrentarme también es aceptar que hay cosas que no puedo cambiar, ¿verdad? Y eso es básico para lograr uno sobrevivir en el proceso, ¿verdad? Y esa frase incluso aplica para el paciente, ¿verdad? O sea, no hay cosas que yo quisiera cambiar pero no puedo. Quisiera cambiar la enfermedad pero no puedo. Tengo que enfrentarme a eso. Tenemos una fase 3 del proceso, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿qué quiero hacer? Y pues muchas veces, ¿verdad? Como paciente, ¿qué se quiere hacer en el momento? Por ejemplo, cuando se le diagnosticaron Parkinson, ¿qué quiso hacer en ese momento? Ahí lo sobrellevo, yo no La niña se realizó bien. No fue así. Tal vez no me había visto mucho calor, hay mucha gente. Alguna que salió, no ni tan grave. Estamos expuestos a la mayoría de nosotros. Eliminarse o aguantar. Entonces en ese momento, ¿verdad? En ese momento y después, todos los días, cuando me levanto y veo las cosas que me están afectando, cuando me levanto y veo que ya no me puedo levantar como me levantaba, o sea, van a haber momentos en los que yo quiero estar solo, en los que quiero llorar, en los que quiero reclamar y decir, no, ya no quiero seguir con esto, no quiero seguir enfrentándome a eso. ¿Verdad? No es una realidad solo del momento del diagnóstico, sino es una realidad constante de todos los días. Igual la familia, o sea, como familiar que quiere ser uno, en el momento en que uno se da cuenta, pues muchas veces si no conoce la enfermedad, sí, lo va a asumir como que está enfermo, sí, como cualquier otra enfermedad. Pero después, poco a poco, ¿verdad? Uno a veces le saca salir corriendo. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a lidiar con esto yo? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer? Que de pronto queremos ser fuertes, ¿verdad? Queremos ser los más fuertes y poder apoyar en todo, pero muchas veces no podemos asumir esa posición. Que muchas veces quisiéramos conocer todo, ¿verdad? Y yo, incluso yo como, a pesar de estar aquí como especialista, ¿verdad? Como psicóloga, me ubico como familia, ¿verdad? O sea, uno muchas veces quiere conocer todo. Entonces, incluso yo, ¿verdad? Les cuento mi experiencia personal. Lo primero que hice hace 5 años que me di cuenta fue ir a leer todo lo que encontraba, ¿verdad? O sea, a nivel de literatura y incluso solicitar a nivel de biblioteca información, ¿verdad? Para que trajeran al país, porque el país lamentablemente no es. Entonces, y de pronto también se nos hace difícil el pedir ayuda. Yo como familiar no sé cómo enfrentar esto, no sé qué voy a hacer y se me es difícil pedir ayuda. Y a veces también no hay lugares donde pedir. Entonces ahí uno se pregunta qué puedo hacer. O sea, yo como paciente, yo como familiar, ¿qué puedo hacer ante la enfermedad? ¿Qué hicieron ustedes? Por ejemplo, ¿qué están haciendo? En mi caso es, tratar de investigar todo lo que tratar de ver qué maneras de terapias, alimentación. Y lo más importante es realizar el apoyo familiar, a él me sale mejor. En el caso de mi papá, cuando me empezó a tratar de la alimentación, de 8 años, también murió una cuerda, entonces hablar. Entonces, el hacerlo sentir importante, el hacerlo sentir a él que todavía puede darle tarea, el participar en la casa, el salir, el poderlo sacar, poderlo integrarlo a la familia. Claro, eso a veces es difícil para la familia. Pero el hecho de que él haga ejercicio, de que él coma bien, de que él salga, toda la familia unida en eso, ¿no? En el conocimiento de la enfermedad de cómo se puede.
Tito, ¿usted qué es? Bueno, desde el principio que se me dio cuenta, sinceramente yo me enojé. Estaba tan enojada hasta con Dios, ya todo eso me pasó. Ya estoy contenta con Dios y viviendo el día a día, lo apoyo en lo que puedo. Tenemos la dicha que ya nuestros hijos nos apoyan mucho. Pero sí, y vivimos el día a día, salimos, vamos al cine, vamos a obras de teatro. Yo lo admiro a él porque, digo, en medio de toda esta problemática de esta enfermedad, porque hay enfermedades que la gente tiene y no se ve. Ahí andan enfermos, pero no se les ve. Esta se ve. Sí, se ve. Bueno, y lo que más le duele a uno cuando los ve después de ver ese roble ahí, en una esquina llorando, ¿verdad? Y es difícil. Sí, de pronto ver tal vez que la persona era el punto de apoyo de uno y ahora es al revés. Todo esto que mencionan, vamos a ver cosas muy específicas, ¿verdad? Como explorar sobre la enfermedad. ¿Verdad? Eso es básico. Dentro de lo que yo puedo hacer, ya que no puedo curar la enfermedad que quisiera, ¿verdad? No puedo desaparecerla, es investigar, conocer sobre ella, ¿verdad? Una persona que está informada sobre la enfermedad va a saber afrontarla de mejor manera, tanto emocionalmente, porque me voy a preparar para las cosas que vienen, tanto como físicamente, porque me va a permitir realizar ejercicio, comer mejor, tomar la mejor medicación, estar pendiente, observar mi conducta, observar cuáles síntomas tengo, ¿verdad? Es un proceso. Conocerla definitivamente es parte de lo que yo puedo hacer como familiar y como paciente. Casi que obligado al paciente, ¿verdad? Es un proceso casi obligadísimo. Yo como paciente es necesario que conozca sobre mi proceso, ¿verdad? Y yo como familiar para acompañarme. Después está lo que es identificar síntomas que me afectan, ¿verdad? Ser consciente de los cambios. Tratar de notarlos. Es importante, por ser una enfermedad a nivel tan difícil de controlar, a nivel de medicamentos, es importante que uno como paciente y como familiar esté pendiente de las cosas que he tomado, los medicamentos que me han dado, cada cuánto cambio de dosis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es casi como un historial, ¿verdad? Durante el proceso puede ser que de pronto mi cuerpo necesite que le baje la dosis de la pastilla. Entonces yo necesito tener un registro de todas las otras dosis que he tomado, para decir, bueno, recuerdo que un tiempo estuve en esta dosis y me ayudó. Eso es básico tratándose de una enfermedad tan difícil de controlar, porque por ejemplo pueden haber baches, van a haber picos en los que el paciente se presente muy mal, que de pronto tenga mucho temblor, que incluso hasta se le vea afectado a nivel de alucinaciones y demás, pero con ciertos ajustes el paciente de pronto mejora y su condición vuelve a estar en una constante. Sin embargo, siempre está el riesgo de esos picos. Es importante tener controlado esa parte. Además, que si yo identifico los síntomas, puedo trabajar con ellos. Bueno, entonces a través de identificar esos síntomas, yo voy a poder trabajar con ellos, ¿verdad? Si yo no sé que estoy teniendo una afectación a nivel de habla, por ejemplo, si yo como paciente no comunico a mi familiar que estoy teniendo problemas con el estreñimiento, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poder abordar eso? Entonces es básico, y es básica la comunicación, ¿verdad? Tanto paciente-familiar. Yo como familiar tengo el derecho de decirle a mi paciente afectado o a mi familiar afectado, mira, no me está gustando esta forma, me estoy sintiendo mal, estoy cansada, podría poner un poco más de empeño, ¿verdad? Es básico, y también uno como paciente es necesario que exprese lo que está sintiendo. Me estoy sintiendo mal, las pastillas no me están cayendo bien, necesito hacer cambios, no quiero estar de esta manera, no me gusta hacer este ejercicio, quiero cambiar, es básica, ¿verdad? En todo el proceso es básica la comunicación. Identificar directrices y soluciones. Es importante ahí, ¿verdad? Desde el inicio, plantearse qué voy a hacer con la enfermedad, ¿verdad? ¿Cómo voy a empezar a abordar esto? ¿Para qué? Para evitar la aparición de otros déficits, ¿verdad? Entonces, inmediatamente es básico preguntarse
bueno, esto mismo, ¿verdad? ¿Qué trae la enfermedad? Que bueno, van a haber problemas a nivel cognitivo, bueno, entonces vamos a empezar a hacer ejercicios, vamos a llevarte a un psicólogo, ¿verdad? Y ir planeando, que tal vez no vaya a hacer cosas a corto tiempo, pero que después, a largo plazo, van a tener que abordarse. Identificar personas de apoyo, ¿verdad? Yo como paciente necesito una persona que sea mi sostén, ¿verdad? Que sea mi sostén emocional, que sea la persona con la cual yo pueda llegar y decir, no sé qué me está pasando, estos síntomas son parte de mi enfermedad, ¿qué hago? ¿Verdad? Una persona con la cual yo pueda llorar, ¿verdad? Incluso, y decir, me siento mal. Como paciente, ¿verdad? Ahora como familiar, nosotros también necesitamos eso. Necesitamos el espacio para hablar y decir, estoy harta, estoy cansada, esto me está desgastando, es doloroso, ¿verdad? En esos momentos de cólera, en esos momentos de querer llorar, es básico tener apoyo. Que es difícil pedir ayuda, es muy difícil, ¿verdad? Y es parte de la negación de la enfermedad, ¿verdad? Y no poder solicitar ayuda. Pero es necesario darse el chance uno y darse el chance al paciente. Reconocer, ¿verdad? Importantísimo. Enlistar características y reconocer cualidades personales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo como paciente, que de pronto, bueno, tengo Parkinson y me gustaba mucho escribir y ya ahora con la enfermedad me va a costar escribir. Bueno, pero no solo esas cualidades tengo otras. Entonces voy a empezar a indagar como paciente qué me gusta hacer, qué quería hacer yo, ¿verdad? O sea, que si yo ya tenía un plan para mis años posteriores, bueno, ¿qué de esas cosas puedo conservar? ¿Qué otras cosas me gustan? ¿Qué cosas no conozco de mí y puedo empezar a explorar para de pronto darme cuenta que hay otras cosas en las que soy bueno y que no me he dado cuenta, ¿verdad? Entonces, igual sucede a nivel de familia, ¿verdad? Bueno, que si son 3 hijos, que si son 4 hijos y que el papá es el que está enfermo, bueno, ¿qué cualidad, qué características de cada uno puede brindar para apoyar a su papá? Que pueda hacer que uno, por ejemplo, no tenga sostén económico, pero entonces pueda darle apoyo emocional, ¿verdad? Que tal vez otra persona pues no sirva para esas cosas, ¿verdad? Porque hay gente que dice, yo no sirvo para eso, esos sentimentalismos, ¿verdad? De dar apoyo, eso es de abrazo, yo para eso no sirvo. Bueno, entonces, ¿de qué manera va a colaborar usted con su familia? ¿Verdad? Si no es brindándole de manera emocional, entonces, ¿qué va a hacer? Va a acompañarlo a terapias, lo va a llevar, va a buscar información, va a traer a alguien para que venga y lo cuide, ¿verdad? Pero siempre es tratando de no evidenciar mis limitaciones, sino por el contrario, potencializar lo que yo puedo brindar como familia. Disculpe, ahí eso es muy importante porque a nosotros nos pasa no solo con pacientes con Parkinson, sino con muchos. De que tal vez la familia ocupa trabajar, ocupa salir, ocupa alguien que le apoye, ¿verdad? Nosotros le llevamos el apoyo y ya el paciente, ¿verdad? Enojado, es que soy inútil, ya por eso me traen a alguien que me ayude, usted no puede, ¿qué es que usted no puede? Yo te apoyé, ahora ¿por qué no me apoyas? Eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Con la mayoría de pacientes. Y eso es muy importante, que ellos también sientan, ¿verdad? A veces nosotros decimos que el paciente ojalá fuera un poco más flexible de que la otra persona necesita ese apoyo. Sí, pero qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Solicitar al paciente, que es el que está en eso, en esa burbuja, solicitarle que comprenda. Ya, y nos pasa también que ya tienen el apoyo y les fascina. Ya tienen con quién hablar, ya tienen con quién compartir. Y ya con personas que ya tenemos experiencia con pacientes, entonces ya ellos empiezan a contarles la historia, empiezan a sacar de todo, que recuerdos, y ya ellos se desahogan. Y incluso a veces mejor que con los mismos familias. Incluso con los los pacientes que es más beneficioso que haya un tercero mediano que en la familia. Sí. Y claro, y por eso es básica la comunicación, ¿verdad? Y muchas veces no podemos pedir al paciente que comprenda que la otra persona necesita un espacio, que necesita su espacio, pero entonces podemos darle vuelta a las cosas, ¿verdad? Y de pronto es, bueno,
deje que la persona traiga a alguien para que lo acompañe, así usted disfruta más, conoce a otra persona, habla, ¿verdad? Tratar de siempre darle vuelta al asunto y plantearlo de una manera que sea accesible para la persona, ¿verdad? Eso es importante y es casi táctica, ¿verdad? El día con la persona, depende del estado de la enfermedad también, ¿verdad? En el Parkinson hablamos de varios estadios, ¿verdad? O sea, que depende del estadio en el que se encuentre, pues así va a ser más difícil o más fácil mediar con la persona. Sí, porque en el caso de mi papá, él tiene 81 años y él se levanta todos los días del mundo a las 4 de la mañana y a las 4:30 ya está en el baño. Claro, son características y conductas que son difíciles de cambiar, ¿verdad? Y como de pronto yo le voy a decir, deja de levantarse a esa hora, o de pronto, si no le gusta estar con mucha gente, ¿verdad? O sea, si ha estado acostumbrado a vivir solo, como tampoco yo lo voy a extraer de su lugar y me lo voy a llevar a mi casa, ¿verdad? O sea, es tratar siempre de mediar sin violentar a la persona. Sin violentar, exactamente. Digamos, ¿qué debo hacer? Ese qué debo, ¿verdad? Pues realmente no suena bien, ¿verdad? Porque es una imposición. Y realmente el debo debería ser el que puedo, ¿verdad? No, nosotros como familiares y como pacientes no podemos exigirnos un qué debo. Sin embargo, hay cosas básicas que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, debo anteponer cualquier situación para priorizar mi salud, ¿verdad? Y ahí el debo sí es necesario. Debo anteponer el trabajo ante mi salud, ¿verdad? Es básico y no es cuestionable. Ahí el debo cuando se trata de mi salud. Entonces, por ejemplo, con la medicación, que pasa mucho, los pacientes no quieren tomarse la medicación. Ahí es debo tomarme la medicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es una cuestión de decisión propia, sino es una cuestión que va a beneficiar mi cuerpo. Si yo no tomo la medicación, va a haber una afectación y esa afectación es para mi cuerpo y además para mi familia, porque son los que van a tener que lidiar con esa condición. Después, buscar aquello que me permita buscar bienestar propio y de mi familia, ¿verdad? Aun y cuando no sea lo que más se disfruta. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, no me gusta hacer ejercicio, nunca me ha gustado, pero de pronto mi condición de salud requiere que yo haga ejercicio. Ahí, lamentablemente, no debe importar el que no me guste, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Buscar aquellas cosas que me gustan hacer para relacionarlas con el ejercicio. Entonces, que a mí siempre me gustó nadar, bueno, entonces voy a meterme en natación. Que es que a mí no me gusta ir a gimnasios, perfecto. No es, el fin de un gimnasio no es el que va a dar el mejor acondicionamiento a un paciente Parkinson. Pero entonces, ¿qué le gustaba hacer? Bueno, que me gustaba el campo. Bueno, entonces buscamos actividades físicas que vayan a hacer en el campo. ¿Verdad? Cosas que vayan a beneficiar mi salud y a las cuales yo definitivamente no puedo dejar de lado. El ejercicio, el control de la comida, la medicación es algo que definitivamente yo como familia y como paciente tengo que empezar a tomar en cuenta. Debo ser consciente de mí, ¿verdad? Sin olvidar al otro. Qué difícil. Preguntar y preguntarme cómo me siento, ¿verdad? Durante el proceso. Yo como paciente no puedo olvidarme de que no solo yo sufro con la enfermedad, que si bien soy yo el que estoy sintiendo los síntomas físicos, que si bien soy yo el que tiene dolor, el que tiene temblor, mi familia también está sufriendo, ¿verdad? Y casi que es con mayor impotencia, ¿verdad? Porque no se sufre y no se sufre físicamente, pero se sufre emocionalmente. Entonces, importante igual yo como familiar preguntarme qué estoy sintiendo en este momento, qué está sintiendo mi familiar, ¿verdad? Y qué podemos hacer con eso. Debo darme espacios de autocuidado, ¿verdad? Una persona feliz es mejor compañía. Tanto para el paciente, ¿verdad? Yo como paciente quiero librarme de mi familia y estoy harta que estén sobre mí cuidándome, porque también es así. Estoy harta de que me estén preguntando cómo me siento, ¿verdad? Eso pasa como paciente. Entonces,
es importante también decir, bueno, no, denme mi chance, que si bien ya la persona está en silla de ruedas, por ejemplo, que se le dificulta el traslado, bueno, escojamos una actividad que vos quieras hacer, que podés hacer, y que lo haga alguien contigo, un acompañante, el que vos quieras. Pero siempre dando espacio para que disfrute algo que le guste, no algo exigido. Igual uno como familiar, ¿verdad? Necesito tener mis espacios, necesito dejar de pensar en que hay alguien enfermo en mi casa, necesito hacer lo que me gusta, sacar el tiempo para chinearme físicamente, darme espacio, ¿verdad? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que si bien yo no voy a dejar de pensar totalmente, ¿verdad? O la situación no va a desaparecer, la enfermedad no va a desaparecer, pero yo voy a poder enfrentar esa situación de mejor manera. Y por último, pero sobre todo, debo dejar de exigir y exigirlo. Es un proceso de ir descubriendo herramientas, ¿verdad? No, como lo decíamos desde el inicio, es un proceso. Cada día hay que enfrentar un síntoma nuevo, muchas veces va a durar más tiempo, ¿verdad? Van a haber tiempos en los que todo va a estar tranquilo, la persona va a estar tranquila, de pronto mi cuerpo no va a temblar tanto, pero hay momentos en los que eso va a cambiar, ¿verdad? Entonces es un proceso en el que debo ir enfrentando esa situación poco a poco, ir investigando las herramientas con las que cuento, ¿verdad? Por eso es tan importante las cualidades, las características que tiene el paciente, la familia, descubrir los recursos con los que se cuentan a nivel de apoyo emocional, a nivel de apoyo físico, económico, ¿verdad? Todas esas cosas que nadie te dice. Una cuarta fase, ¿quién voy a ser? ¿Se han preguntado a partir de la enfermedad qué quiero hacer con esta enfermedad? ¿Cómo voy a afrontar? ¿Como para uno o para mí? Sí, para mí, digamos, usted como familiar. Sí, lo que pasa es que ya yo no me acuerdo ni quién fui, ni a veces no estoy ni consciente de qué soy. He pasado por eso. Tampoco tengo claridad de cómo me veo en el futuro. Sé que dejé de hacer muchas cosas que me gustaban hacer porque no se puede. O sea, simplemente no se puede. Incluso a nivel laboral. O sea, muchas cosas que tuve que decir, ok, físicamente es imposible realizarlas. Uno prioriza y dice, ok, en mi día, hoy, hago esto. Como decía la señora, vamos un día a la vez. Eso está claro. Pero la enfermedad va variando mucho y uno tiene que irse acomodando. Entonces, si yo hago planes, lo más seguro es que tengo otra desilusión. Claro, sí, y pasa por la cuestión de desilusionar, ¿no? Y es otro golpe emocional aparte de todos los que he estado enfrentando. Es fundamental y es algo que uno se va cuestionando en el proceso de alguna manera, ¿verdad? Es como decía doña Rita y Gilberto, es un enfrentar día a día, no es algo que yo estructure de tal manera, ¿verdad? Para decirte que a 3 meses voy a portarme de esta manera y dentro de 3 meses voy a cambiar mi comportamiento. No es algo que uno decida de esa manera, ¿verdad? A nivel de psicología, a nivel de teorías, ¿verdad? Hablamos que ante un evento hay diferentes formas de afrontar una situación. Y muchas veces uno como psicólogo pues tiene que clasificar al paciente en ciertas estructuras, ¿verdad? Para lograr identificar su conducta y cómo podemos trabajar con ellos. Entonces, a nivel de teoría se habla de que hay 7 formas de afrontamiento ante una situación, ¿verdad? Entonces, la primera es la búsqueda de apoyo. La segunda, expresión emocional abierta. La tercera, a través de la religión. La 4, focalizado en la solución del problema. 5, la habitación. La 6, la autofocalización negativa.
Y la 7, reevaluación positiva. A veces, ¿verdad?, no podemos encasillarnos en ninguna de todas específicamente. Muchas veces compartimos todas, ¿verdad? Y depende del evento y de cómo nos toque el evento, así vamos a estar en una u otra, ¿verdad? Entonces, habrá momentos en que vamos a estar en la habitación, ¿verdad?, en la negación de la enfermedad o después de algunos de sus síntomas, ¿verdad? Yo he visto casos en los que el paciente es diagnosticado, sigue la medicación, pero de pronto a los 5 años dice no quiero tomar más pastillas, y ya. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos evitando, ¿verdad?, el enfrentar la situación. Entonces, no necesariamente al inicio, sino que durante todo el proceso. Búsqueda de apoyo es una forma importante, ¿verdad?, y es una de las más positivas de todas las formas que podamos utilizar para enfrentar la situación, porque necesitamos apoyo, ¿verdad? Apoyo profesional, apoyo familiar, apoyo a nivel médico, apoyo a nivel psicológico, porque es una enfermedad difícil, es una enfermedad que no solo afecta la forma de caminar, que va a afectar cómo me siento, que afecta a un montón de otras cosas, ¿verdad?, como vimos en los síntomas. Entonces necesitamos apoyo, no es algo que podamos enfrentar nosotros como personas solos, tanto el paciente como la familia. Entonces, es importante que nosotros busquemos apoyo. Después está lo que es expresión emocional abierta, que es el poder comunicar, ¿verdad?, el poder lograr nosotros comunicar lo que sentimos sin caer también en decirlo y no trabajar, ¿verdad? Es importante ahí mediatizar entre los dos puntos. Después está lo que es religión, ¿verdad? ¿Cuántos de acá son religiosos? Nosotros somos muy creyentes y nos hemos apoyado en el Señor. Yo soy espirituales, no sé qué es. Bueno, habrá gente que es muy religiosa y habrá gente que es muy espiritual, ¿verdad? Eso... Yo mandé todo para por... ¿verdad? Pues es parte del proceso, ¿verdad? Muchas veces. Y aquí, digamos, aquí es donde uno como profesional dice, bueno, lo que me sirve a mí no es que le sirva al otro, ¿verdad? Por ejemplo, a ustedes le ha servido mucho la religiosidad, ¿verdad? El apoyarse en Dios, el creer en que ese ser... Sin eso no hubiéramos logrado. Exactamente. Leemos la Biblia juntos, oramos juntos, asistimos a discipulado juntos y sentimos el apoyo y la confianza en Dios y saber que Él ya fue a nuestro futuro y nada más nos dice tómate de mi mano, Edvita y Gilberto, y eso hemos hecho. Nos hemos tomado de su mano y ahí vamos caminando. Como les digo, el día a día, ayer ya pasó y mañana no sabemos si estamos aquí, pero hoy estamos contentos. Y eso les ha funcionado mucho, ¿no? Eso les da la tranquilidad y eso es lo que les permite estar acá y afrontar la situación. Pero hay gente que no le va a funcionar, ¿verdad? Que es algo que realmente no les va a brindar ese apoyo que necesita, ¿verdad? Entonces, por eso vemos 7 formas de afrontar las cosas, ¿verdad? Y cómo podemos buscar de una u otra manera la que mejor se acople a nosotros y que nos vaya a funcionar. Después está lo que es la focalización en la solución del problema, ¿verdad? Va acompañada muchas veces de lo que es la expresión emocional abierta y la reevaluación positiva. ¿Por qué? Porque voy a centrarme en conocer la enfermedad, voy a centrarme en saber qué pasa, en qué puedo hacer, en cómo puedo mejorar, en cómo puedo apoyar al paciente, en cómo yo como paciente puedo también ayudar a mi familia a enfrentar esta situación, ¿verdad? Entonces esa vendría a ser la búsqueda, la investigación sobre lo que yo tengo, de cómo me está afectando, ¿verdad? Eso es importante y es... Ojalá que todos pudieran irse por esa vía, ¿verdad? Después, lo que es la autofocalización negativa, ¿verdad? Que es parte de la evitación y de la negación de la enfermedad. El ver solo las cosas malas de la situación, el centrarme en todos los síntomas, el centrarme en lo que estoy viviendo
y no va a apreciar también las otras cosas que de una u otra manera traen positivismo en mi vida, ¿verdad? Como si bien es una situación dolorosa, también es una situación en la cual como familia nos podemos unir, por ejemplo. O sea, también, y que va muy centrada a la otra, ¿verdad? La número 7, a la reevaluación positiva. El tratar de buscar aquellas cosas, aquellos cambios que son beneficiosos para mi vida, ¿verdad? Que si bien tengo Parkinson, ahora voy a tener que hacer ejercicio, bueno, entonces veamos lo positivo del ejercicio, es básico. Ojalá todo el mundo hiciera ejercicio, ¿verdad? Ojalá todo el mundo comiera mejor. Ojalá todo el mundo tuviera la comunicación que tienen los pacientes enfermos con su familia, ¿verdad? Sería diferente las dinámicas familiares. Entonces, también muchas veces vamos a caer en unas más que en otras. Pero es básico conocer que tenemos opciones, opciones para investigar en qué me siento más cómoda, cómo me siento más cómoda y a quiénes puedo recurrir, ¿verdad? Para lograr enfrentar eso. ¿De qué va a depender que yo escoja una u otra? De la calidad de la percepción del evento, ¿verdad? O sea, el evento en sí, cómo me va a afectar, qué tan cercana soy a la persona afectada, si soy la persona afectada, ¿verdad? Depende de esa situación. De las características de la persona, ¿verdad? De si soy una persona muy abierta, que me expreso, que dialogo con otros, o si por el contrario soy muy retraída y me es difícil comunicarme con otros. Del apoyo social percibido, ¿verdad? Yo como paciente sé que mi familia me apoya, pues voy a actuar de cierta manera diferente ante mi enfermedad. Así yo sé que no voy a recibir apoyo, ¿verdad? Y que muchas veces si voy a salir a la calle voy a ser señalado, porque como decía la señora, la enfermedad se ve, ¿verdad? Es una enfermedad que se arrastra, que se muestra en el cuerpo. Entonces, ¿verdad? También es importante ahí lo que es grupos de apoyo, no solo a nivel familiar, sino a nivel externo, ¿verdad? Lo que es grupos de la comunidad, entonces, ¿verdad? Vamos a tener lo que es afrontamiento activo y pasivo, ¿verdad? De esas 7 vamos a poder ubicar unas en afrontamiento pasivo, ¿verdad? Yo no voy a hacer mucho. Por el contrario, más activo, voy a estar focalizada en la situación y voy a empezar a moverme para solucionar, para sentirme mejor, para que la dinámica sea diferente. Entonces, para ir cerrando, ¿verdad? Cuando hablamos de afrontar una situación, esto no garantiza que la situación va a dejar de doler, ¿verdad? Si bien es cierto, yo voy a aceptar la enfermedad, por ejemplo, como paciente, no quiere decir que hablar de la enfermedad y que pensar que tengo la enfermedad va a dejar de ser doloroso. No, es una situación de todos los días, ¿verdad? Es un enfrentar de todos los días. Va a ser un proceso en el cual se va a tener que ser honesto y se va a tener que reconocer que duele, ¿verdad? No es lo mismo que yo sepa que está doliendo a que yo diga me duele. Incluso a nivel cognitivo, ¿verdad? El que pase por el aula es sumamente importante, ¿verdad? No es lo mismo que yo lo esté sintiendo a que yo se lo comunique, ¿verdad? Y por eso yo como familiar tengo que comunicarle cosas al paciente y yo como paciente tengo que comunicar lo que siento a la familia. Es un proceso en el cual se cuestiona y se investiga sobre las consecuencias de la situación, ¿verdad? Y es importante conocer esto de los síntomas, ¿verdad? Investigar qué va a pasar, qué viene. Un qué viene no para caer en angustia y en ansiedad, sino para los recursos para hacer frente a esos cambios. Permitiéndonos sentir y flaquear en momentos difíciles, ¿verdad? No es que hay días en los que no es que tengo que andar con la sonrisa todos los días, no. Hay días en los que yo voy a querer llorar y quedarme encerrado en mi cuarto. Y está bien, hágalo. Si eso lo va a sentir mejor y es necesario, lo necesita, hágalo. Pero no es una situación que puede durar todos los días del resto de mi vida.
¿Por qué? Porque va a ser una situación de lucha constante, ¿verdad? Cada día que se vive con la enfermedad. Sin embargo, soy yo quien elijo cómo vivir cada uno de esos días.